¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más, gracias por seguirme, gracias por escucharme una semana más. Vamos a continuar con el recorrido que comenzamos la semana pasada, hablando de los 4 enemigos naturales del hombre. Como les decía en el video pasado, don Juan Matus, que era un hombre de conocimientos, Jackie, le explicaba a Carlos Castaneda cuáles eran estos 4 enemigos que habría que vencer, que teníamos nosotros que vencer para convertirnos en hombres de conocimiento, dichos de otra manera, en hombres autorrealizados, en hombres iluminados, si así lo queremos ver. El primero era el miedo, del cual hablamos la semana pasada. Ese miedo que nos paraliza, ese miedo que no nos deja hacer las cosas. Entonces ese enemigo hay que vencerlo, como el hombre que va a la guerra, como el hombre que va a la batalla, con los ojos, con todos los sentidos bien abiertos. Hoy hablaremos de la claridad. Una vez que nosotros hemos hecho a un lado el miedo, nos vamos a enfrentar a este segundo enemigo natural, que es la claridad. No sé si a ustedes les ha pasado que en determinado momento de nuestra vida empezamos a comprender las cosas de una manera increíble. Pareciera que nuestro cerebro, pareciera que nuestro entendimiento se abre y entonces entendemos las cosas que antes nos costaban tanto trabajo. Empezamos a tener una claridad y una certeza para hacer las cosas, para decir las cosas, para emprender las cosas. Tenemos una capacidad de proyectar, de ver, de visualizar. Y todo parece tan claro. Y entonces, ¿por qué tendría que ser esto un enemigo? ¿Por qué la claridad entonces tendría que ser un enemigo? Bueno, pues resulta, yo en algunas ocasiones pongo el ejemplo, que es como cuando vamos manejando y de repente el sol nos pega de frente. El sol nos pega de frente, es tanta la claridad, es tanta la brillantez que no nos deja ver. ¡Qué interesante! Porque de repente podemos pensar que la claridad nos permite esa perspectiva clara, pero cuando nos pega de frente, nos cega. Y así nos pasa, que de repente pensamos que nosotros tenemos la razón. ¿Cuántas veces nos ha tocado platicar o discutir con alguien que piensa que tiene la razón? Que piensa que siempre tiene la razón. Y porque muchas de las veces, por esta claridad, pareciera que sí la tiene. ¿Cuántas veces nos topamos con alguien que solamente su verdad y que solamente su entendimiento es lo que vale y es lo que cuenta? Y entonces este enemigo es cuando ha aparecido, cuando nosotros pensamos que nosotros somos quienes siempre tienen la razón, quienes siempre tienen la mejor visión de las cosas. Y aquí es momento de observar cómo aparece este enemigo y cómo nos empieza a cegar. Ya no está el miedo, ya no está ese miedo que nos paraliza, ya no está este miedo que nos detiene, pero está esa ceguera a partir de que esa luz nos está impidiendo que nosotros marchemos de forma clara. Y entonces hay que seguir trabajando con bajar un poquito la cabeza y empezar a escuchar otras opciones, empezar a escuchar otras versiones, empezar a entender el mundo de los demás, empezar a entender la vivencia de los demás. Esto nos va a permitir aclararnos más. A veces yo lo pongo de una manera muy coloquial, como cuando nosotros, los que somos de la generación pasada, a la que es vigente hoy, le poníamos más espacio a nuestro disco duro. Nos abríamos a las
nuevas posibilidades. Así con esto. Así con esto, de repente no quedarnos estancados en lo que nosotros creemos que es una verdad absoluta. Ese es nuestro segundo enemigo al cual hay que vencer, la claridad. Entender que no siempre tenemos la razón, que no siempre tenemos la certeza de las cosas y podamos dialogar, podamos convivir con los demás. Muchas gracias. Nos vemos la semana que entra para hablar del tercer enemigo natural del hombre, que este es letal y es el poder. Gracias, nos vemos.